poquitico, ya casi sobre la hora de transmisión. Algunos problemitas técnicos nos sucedieron acá, que no pudimos hacer lo que teníamos planeado ya, organizado para hacer. Entonces eso nos obligó a utilizar un plan B. Así que esperamos que no se sientan incómodos con esos pequeños detalles, ajustes, pero nuestro deseo es poder entregar lo mejor, primero que todo para el Señor, porque Él lo merece. Él es digno de todo lo mejor, pero sabemos que ustedes también merecen de lo mejor de nuestra parte. Entonces estamos procurando hacer las cosas de la mejor manera, con las herramientas que tenemos a nuestras manos, y esperamos que así mismo llegue hasta ustedes cada una de nuestras participaciones, de cada una de las labores que nosotros estamos desempeñando y lo que preparamos para que para usted sea mucho mejor. Así que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, entonces mientras arrancamos en esta mañana y tenemos la oportunidad de iniciar nuestro mensaje, me gustaría que como manera introductoria leyéramos en las Escrituras un salmo que yo sé que es muy conocido por todos ustedes. César nos va a acompañar con la lectura de ese salmo. Entonces estamos aquí con el Salmo 1. Como digo, es un salmo muy conocido por todos nosotros, y al escuchar este salmo pues van dirigiendo más o menos hacia dónde vamos con nuestra enseñanza en la mañana de hoy, ¿sí? Más o menos están siguiendo la idea de lo que queremos transmitir en esta mañana. Entonces, el Salmo 1, salmo de el salmista David, un siervo, como dice las Escrituras, de acuerdo al corazón de Dios, y dice de esta manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muchas gracias, César, por la lectura. Y ahora sí, entonces vamos a entrar en materia en esta mañana, compartiendo esta serie de enseñanzas que hemos estado entregando y que hemos titulado Sabiduría de lo Alto. Para las personas que se están uniendo ahora a la transmisión y que no habían estado con nosotros los días anteriores, todo esto está basado en el libro de Proverbios y le pusimos como título Sabiduría de lo Alto. Hemos tenido entonces ya varios mensajes con el tema, y cada uno lo hemos enumerado como 1, 2, 3, 4, 5. Hoy corresponde a la parte 10 de Sabiduría de lo Alto. Ya estamos llegando casi que al final, para que las personas que de pronto se cansan de tanto escuchar este título, que puedan tener un poquito de paciencia, aunque cada uno de los mensajes tiene que ver con un tema un poco diferente, aunque está todo enlazado con el tema del libro de los Proverbios. Así que esta mañana y en los dos últimos mensajes, porque prácticamente estamos hablando de 3, si el tiempo nos permite y alcanzamos a entregar lo que hoy necesitamos entregar, el próximo domingo y ya el último domingo para cerrar. Es decir, en el mes de octubre estaremos empezando ya con algo nuevo. Entonces está proyectado ahora a entregar 3 partes más, es decir, que llegaríamos hasta Sabiduría de lo Alto, parte 13, que ese sería ya el remate de todo. Pero yo quisiera en estos 2 domingos que siguen, hoy y el próximo domingo, hacer un enfoque un poquitico más hacia cada uno de los géneros que nosotros como cristianos reconocemos que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Estoy hablando del género masculino y del género femenino.
Entonces, en los dos últimos mensajes, penúltimos mensajes, porque el último va a ser el cierre de todo, voy a estar hablando acerca de esto, un enfoque hacia el hombre y un enfoque hacia la mujer. Hoy quiero dirigirme un poco más hacia los hombres. No quiere decir que las damas que nos están escuchando entonces ya pueden apagar e irse. No, me parece que es útil y que es muy importante también que usted esté allí y que sea parte también de apoyo en la labor que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros los varones. Cuando yo leo el libro de los Proverbios, yo veo un fuerte énfasis también en el tema de los varones. O sea, esto no se queda atrás. El próximo domingo, cuando hablemos de las damas, voy a hablar algo también acerca de esto. Pero déjeme decir ahora, veo un fuerte enfoque en el tema de los varones también. Aunque el libro de Proverbios es un libro que nos ayuda a todos, porque no estamos excluidos allí, las mujeres ni los hombres, el libro de Proverbios es un libro que nos ayuda y que está enfocado hacia todos nosotros. Encontramos que con particularidad hace énfasis también en alguna parte en la vida del hombre, del varón, del macho masculino, y por otro lado el énfasis en el tema de la mujer. Así que esta mañana, por eso el texto que César nos acompañó en la lectura es un salmo muy especial, donde se dirige especialmente para los varones. Pues de hecho empieza así, ¿no? Bienaventurado el varón. Y el libro de Proverbios también tiene un fuerte énfasis allí. Ahora cuando entremos en materia yo voy a estar recalcando un poquito eso y por qué yo lo interpreto de esa manera, como que es un énfasis marcado al hombre también en muchos de sus textos. Así que esta parte de Sabiduría de lo Alto, parte 10, la he titulado Un hombre acorde con la ética divina. Ese es el título que le doy a esta parte 10 de Sabiduría de lo Alto. Un hombre acorde con la ética divina. Y en los días anteriores estuvimos hablando un poquitico acerca de esas palabras de justicia, de sabio, ¿sí? Y recto. Y una de las cosas que enfaticé mucho es que realmente esos son términos que tienen que ver con la ética divina. Esos son términos que tienen que ver con la mente de Dios. Por eso para las personas que están alejadas o distanciadas de la mente de Dios, les es muy difícil comprender esos temas. No pueden llegar con facilidad a la comprensión de ellos. Les es muy difícil a estas personas. Pero quienes estamos buscando del Señor, creo que con una mayor facilidad comprendemos lo que Dios quiere decir en su palabra. Y luchamos también para acercarnos a Dios, para hacer lo correcto. Entonces por eso el título de mi Sabiduría de lo Alto, parte 10, lo he llamado Un hombre acorde a la ética divina. Y aunque este salmo, el Salmo 1, no es un salmo escrito por Salomón, es un salmo escrito por su hijo, por su padre. Salomón es hijo de David, del rey David. Yo creo que Salomón fue instruido también por su padre. Y Salomón aprendió muchas de las cosas que David tenía en su corazón. Y este es un salmo muy especial que está proyectado al varón, ¿no? Bienaventurado el varón, dice, empieza el pasaje. Y para introducir esta partecita de un hombre acorde a la ética divina, tengo mucho material y me siento emocionado al compartir el tema que voy a compartir en esta mañana. Espero con todo mi corazón llegar hasta el corazón y la mente de cada varón que me escucha. Y que las damas sean un soporte, un apoyo, una ayuda para nosotros en esta mañana, ¿sí? Pero yo quiero empezar citando este salmo para entrar luego al libro de Proverbios. El salmo que conocemos como el salmo número 1, y como lo decía otra vez, empieza citando esas palabras, ¿no? Bienaventurado el varón. Así comienza ese salmo, ¿no? Bienaventurado el varón. Los jóvenes están los días sábados hablando acerca de las bienaventuranzas. Ellos están muy metidos en esto y cada sábado tienen una de estas bienaventuranzas, estudiándola y explicándola también. Y las bienaventuranzas vienen de ahí, porque uno de los términos que utiliza es esa palabra, bienaventurado.
Y ellos, los jóvenes que me están escuchando y que han estado al pie de la letra de las enseñanzas, lo saben muy bien el significado de esa palabra. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. En otras palabras, no se cambia por ninguno, no se cambia por nadie. Dichoso, feliz. Esa es la palabra que traduce bienaventurado. Dichosos, felices, totalmente en un estado de no solamente pasajero, sino un estado permanente. No es un estado al cual llega la persona en un momento determinado, sino es un estado donde se mantiene constantemente. Y por eso el Salmo empieza diciendo, bienaventurado, ¿sí? El varón, y entonces dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo llamo la atención a ese versículo porque hay un proceso aquí, hay un proceso. Son 3 pasos para llegar a incurrir en la maldad, en el pecado. Hay 3 pasos que son fundamentales, ¿sí? Noten que el versículo empieza diciendo que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo primero que una persona hace para incurrir en el pecado es escuchar el consejo. Y cuando yo digo que tomo esto como base, ustedes se darán cuenta cuando hemos estado leyendo en el libro de Proverbios, que hay muchas partes aquí del libro de Proverbios que nos hablan precisamente de aquellos que escuchan los consejos que no son adecuados y los siguen. Aquellos que escuchan, que son seducidos, invitados al pecado, a hacer lo malo, lo que no está de acuerdo con Dios. Hemos escuchado en el libro de Proverbios al leerlo muchas veces que se repite esa expresión. Entonces, el primer paso que hace una persona para incurrir para caer al abismo es ese, escuchar el consejo. En segundo lugar dice, ni estuvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Después de que el consejo inadecuado se escucha, la persona dice, voy hacia allá, y empieza a caminar. Sus pasos son guiados hacia lo malo, hacia lo que no es correcto. Entonces el segundo paso es ese, que no estuvo en camino de pecadores. Y el tercero dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ese ya es el materializar el pecado. Primero escuchamos, segundo caminamos hacia allá, y tercero nos sentamos en sillas de escarnecedores. Entonces el Salmo dice, bienaventurado aquel que no escucha ese consejo, bienaventurado aquel que sus pasos no caminan hacia allá, bienaventurado aquel que no se sienta en el camino, en la silla de escarnecedores. Y cuando yo estoy hablando de este tema, un hombre acorde a la ética divina, estoy hablando precisamente de esto. Y ahora que entremos en detalles de esto, vamos a ir cogiendo la idea. ¿Por qué cito esto como introductorio si estamos en el libro de Proverbios? Entonces, solamente con esa introducción, el Salmo 1 es un salmo precioso. Cada una de las frases, cada uno de los textos, los versículos, entregan una enseñanza muy especial. Pero yo no me quiero meter más a fondo en el Salmo 1, sino dejarlo solamente ahí en el versículo 1. Pero es un salmo que está muy acorde y nos sirve para introducir el mensaje que he titulado, un hombre acorde a la ética divina. Metámonos un poquitico ahora hacia el libro de Proverbios, ¿sí? Un hombre, como decimos, lo describimos acá, un hombre acorde con la ética divina, es un hombre que permite que la sabiduría entre a su corazón. Un hombre acorde a la ética divina es un hombre que permite que la sabiduría entre a su corazón. Empecemos por ahí, ¿no? Sabemos y hemos dicho que el tema central del libro de Proverbios es hablar acerca de la sabiduría. Ese es el tema principal del libro de Proverbios. Nos habla acerca de la sabiduría. Así que cuando hablamos de un hombre acorde con la ética divina, estamos hablando de un hombre que permite que la sabiduría entre a su corazón, que la sabiduría gobierne su vida.
Y miren, para comenzar hablando un poquitico acerca de esto, yo quiero llamar la atención a esta expresión que aparece allí en ese texto, ¿no? Bueno, dice, es un hombre que permite que la sabiduría entre a su corazón. Ese es un hombre conforme a la ética divina, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de esto, de que la sabiduría entre en su corazón, estamos hablando, miren lo que dice el libro de Proverbios en capítulo 2, versículos 10 al 22. Proverbios 2, versos 10 al 22. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Señor, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Miren, para entrar a analizar un poquitico solamente ese tema nos da, esa porción nos da para muchos mensajes. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero yo quiero que tomemos dos cositas bien importantes acá. Una es la manera como empieza el proverbio, ¿sí? En su capítulo 2, como empieza la primera frase, hijo mío, hijo mío. Y yo creo que cuando está hablando de esto, está hablando en este caso especialmente a los varones, por una sencilla razón. Porque mire lo que dice el versículo 16, que lo voy a leer de otra versión, porque me llama la atención esta versión. El versículo 16 y 17 de esta porción leída dice así: la sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engañará a ti con dulces mentiras. De esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. Yo no voy a hablar ahorita de la mujer, dejémoslo para el próximo domingo, pero cito este pasaje especialmente porque está hablando del hombre. Si está hablando de la mujer ahí en relación con el hombre, ¿sí? Está hablando del hombre en este caso, y utiliza esa expresión en un contexto del hombre masculino, está hablando de él. Y entonces nos habla de una serie de detalles allí. Quiero citar también, antes de entrar a analizar un poquito esos detalles de esa porción del libro de Proverbios, que miremos el capítulo 29 de Proverbios, el capítulo 29, el versículo 3, que es otro texto que me llamó mucho la atención para mencionarlo aquí cuando decimos que el hombre acorde a la ética divina es un hombre que permite que la sabiduría entre a su corazón. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Ahí estamos hablando de varones. Aquí no es un pasaje que lo llevamos a extenderlo a hombres y mujeres. Estamos hablando de un pasaje enfocado a los varones, ¿sí? Y lo dice claramente ese versículo, ¿no? Dice muy, muy claro, la manera como él termina. La manera como termina ese versículo: el pobre que el que ama la sabiduría trae alegría a su padre, el que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. No puede ser dirigido a otros sino a los varones. En la otra versión, Reina Valera, dice rameras, ¿sí? El que anda con rameras, está diciendo, perderá todo lo que tiene. Se necesita de sabiduría para no caer en las manos, en las garras de una ramera.
Se necesita sabiduría. Y entonces empezamos a entrar, cuando yo decía que hay razones por las cuales yo pienso que el texto está dirigido hacia los hombres y que podríamos demorar mucho rato, sino que yo no quiero cansarlos a ustedes más con el tema de sabiduría de lo alto, ¿sí? Pero ahí da para mucho. Miren la siguiente diapositiva que yo quiero presentarles acá, cómo podríamos utilizar cada una de estas palabritas para una serie. Empieza el texto diciendo, hijo mío. Es lo que estamos mirando allí, ¿no? La sabiduría está acompañada y se fortalece, o sea, cuando el varón abre su corazón a la sabiduría divina, a la sabiduría de lo alto, ¿sí? No viene solita, está acompañada de una serie de elementos y aparte de que está acompañada de una serie de elementos, la sabiduría se fortalece en esa serie de elementos. ¿Cuáles son esa serie de elementos? Y estos son los que digo que nos darían punto cada uno de estos para hablar un domingo, pero no voy a extenderme más, tranquilos. Primero habla, cuando digo que la sabiduría está acompañada y se fortalece el texto está hablando de ciencia. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Aquí está hablando simplemente de conocimiento, ¿sí? Una persona sabia es una persona que da lugar al conocimiento también. Es una persona, como lo hemos enseñado aquí a través de la sabiduría, una persona que está dispuesta a dejarse enseñar, que quiere aprender, que quiere recibir cosas nuevas que lo dignifican a él. Así que cuando yo digo que ese hombre acorde con esa sabiduría divina, acorde con lo que Dios quiere, es un hombre que deja entrar la sabiduría y junto con sabiduría entra la ciencia, el conocimiento, todas aquellas cosas que le sirven para engrandecerse, para dignificarse, nunca para retroceder en su vida, sino siempre para ser más gente, para ser más persona, para ser más responsable delante de Dios. No solamente la ciencia, sino también dice el texto que habla de discreción. Versículo 11, discreción, versículo 11, miren lo que dice. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. El hombre que realmente anhela esa sabiduría divina, acorde a la sabiduría divina, es un hombre que tiene discreción, ¿sí? Es un hombre que tiene discreción. En la versión que yo tengo aquí dice, piensa bien antes de actuar. Eso está hablando de discreción. Es un hombre que se para en su lugar y que piensa bien antes de actuar, que sabe lo que va a hacer. No es una persona que actúa locamente. En estos días hemos tenido eso, ¿no? Colombia y Bogotá ha sido atropellada en estos días por actuaciones a la ligera, por actuaciones que no dan lugar a pensar, a razonar lo que se está haciendo, sino que se cometen actos locamente, porque no se da lugar a meditar, a pensar, a razonar en lo que se hace. El versículo, otro más que tenemos aquí, el versículo 11 también habla de otro de los elementos que acompaña la sabiduría y que se fortalece en él, también el versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Te preservará la inteligencia. ¿No quieres perder inteligencia? Sé discreto. Piensa antes de actuar. Para ti, varón que me escuchas, tú eres cabeza en el hogar. Sobre tus hombros recae una gran responsabilidad. Piensa antes de actuar. Deja el bestialismo. Deja esas ansias que a veces hay, que se transforman, se meten con el machismo para hacer daño, porque no se piensa antes de actuar. Está dirigido para ti, varón. También hay otro elemento más, habla de discernimiento, versículos 12 al 15, miremos qué dicen estos versículos. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal,
que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. En la versión que tengo aquí también dice: el mal no te alcanzará ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. Podemos decir, más claro no canta un gallo, ¿sí? El hombre que vive, que quiere vivir, ¿sí? Este hombre, acorde con la ética divina, es un hombre que tiene ciencia, porque está acompañada de la sabiduría, tiene discreción, tiene inteligencia y tiene discernimiento. Unos textos que voy a tratar más adelante aquí en este mismo día, ¿sí? Nos hablan mucho acerca de las artimañas de la mujer ramera. Miren, mis hermanos varones, Dios nos ha creado a usted y a mí como hombres, nos ha creado con algunas características especiales. Cuando se habla acerca de las diferencias entre el hombre y la mujer, no son diferencias intelectuales. La mujer es una que está a la par nuestra y también tiene una capacidad mental para pensar, tiene una capacidad mental para razonar. Hay similitud en nosotros, no somos diferentes en la manera de pensar, somos seres inteligentes, porque Dios nos creó así, tanto al hombre como a la mujer nos creó así. Pero Dios ha permitido que hayan unas diferencias entre el hombre y la mujer, que no son para hacer más grande al hombre, ni son para hacer inferior a la mujer. No son las diferencias de la mujer para hacerla más grande a ella, ni para hacernos inferiores a nosotros. Es un complemento que hay, y con esas diferencias luchamos también. Nosotros los varones luchamos con nuestros ojos. Todo lo que entra por nuestros ojos es la tentación mayor, y es donde somos seducidos. Por eso cuando habla de la artimaña de la mujer ramera, está hablando de esos hombres que son seducidos por la mujer, con sus labios, con sus miradas, con sus sonrisas, que nos encantan y fácilmente nos arrastran para seguir tras ellas. Sí que necesitamos de discernimiento. Miren lo que dice el mismo versículo 20 del capítulo 12. 12 o 2. Perdón, capítulo 2, versículo 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Seguirás por las veredas de los justos. Así, teniendo ese entendimiento, el discernimiento, lo necesitamos. Necesitamos descubrir cuando verdaderamente se trama algo contra nosotros. Otro elemento que también fortalece la sabiduría es la protección. Miren lo que dice el verso 16 que lo leímos ahora. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y el 17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Dice en esta versión: la sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras, de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. Otra vez, no hablamos de la mujer, vamos a hablar del hombre. El hombre que es seducido por esto. Cuando el hombre le da lugar a la sabiduría, cuando el hombre tiene la capacidad de pensar, de discernir, tiene la protección divina. Cuando el hombre no quiere aceptar estos elementos, está desprotegido y fácilmente puede ser deducido y puede ser seducido, y puede ser destruido cuando el hombre no hace caso de estos elementos de los cuales nos invita la sabiduría. Un elemento más, la firmeza, versículo 19. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Todos los que a ella se lleguen
no volverán. Aquí nos está poniendo en alerta, en aviso, lo que implica la caída, lo que implica para nosotros los varones el dejarnos seducir. Qué difícil es, qué complicado es retomar los caminos de la luz, los caminos de la sabiduría, porque hay un elemento que nos atrae, que nos domina y que no nos deja caminar en rectitud delante de Dios. Y aquí se está advirtiendo de esto. El hombre que permite que esa sabiduría esté acompañada de la firmeza, es un hombre que va a andar firme, es un hombre que va a estar allí en acorde a la sabiduría de Dios, a la ética divina, y va a estar acompañado por el mismo Dios poderoso. Y un último elemento aquí en este primer gráfica, permanencia, versículos 20 al 22. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Habitarás la tierra y permanecerás en ella. Aquel hombre que anda acorde con la ética divina, que da lugar a la sabiduría de Dios, está acompañada de perseverancia y se fortalece en la perseverancia, porque va a habitar allí, va a permanecer allí. Qué bueno es cuando estos elementos nos acompañan como varones y somos fortalecidos en la sabiduría de lo alto. Este era un pasaje que quería analizar aquí, que no podría dejarlo pasar por alto. Otro texto. Y también se introduce con la palabra hijo mío. Destaca también dirigido especialmente para los varones, ¿sí? Un hombre acorde con la ética divina es aquel que está atento a la sabiduría de Dios. Un hombre acorde con la ética divina es aquel que está atento a la sabiduría de Dios. Y otra vez se introduce el pasaje diciendo, hijo mío, dice este texto, ¿no? Y está enfocado al varón, voy a decirle otra vez por qué. Mira el contenido del Salmo, nos está enfatizando el tema de que es dirigido a los hombres, a los varones, a nosotros. Dice el capítulo 5 del libro de Proverbios, versículos 1 al 23. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia e inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar… Ahí tenemos una de las señales por qué está hablando al varón cuando dice hijo mío. Mire que otra vez cita el tema de la mujer extraña, ¿no? Otra vez quiero escuchar ese texto último. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de vida, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo.
Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Miren el versículo 8, dice en mi versión, apártate, el 7 y el 8, querido jovencito, escúchame, no desprecies mis consejos, apártate de esa mujer y no te acerques a ella. Ahí hay sabiduría de Dios. Por eso digo que el hombre acorde a la ética divina es aquel que está atento a la sabiduría de Dios. Y miren los versículos 15 y 16 que dicen así: si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella. No se lo des a ninguna otra. Estamos hablando de varones. Estamos hablando de varones. Y un hombre acorde con la ética divina es aquel que está atento a la sabiduría de Dios. En este capítulo hay una serie de consejos aquí. Dice el versículo 18 también. Miren lo que dice el versículo 18, esa última partecita, 15 hasta el 19. Dice, bendita sea tu esposa, dice en esta versión. Bendita sea tu esposa. Dice, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Eso es sabiduría de Dios. Eso es un hombre acorde con la ética divina. Aquel que hace caso a esos consejos, que sigue esos principios. Es enfática la escritura cuando habla acerca de eso, ¿no? Los versículos 20 en adelante, miren lo que dice también esos versículos para llamar la atención, ¿no? Querido jovencito, no dejes que otra mujer te cautive, ni busques las caricias de la mujer casada. Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. El pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. Así muera esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. El verso dice en la versión Reina Valera, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura, dice esa versión. ¿Me comprenden por qué cité el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto está aplicando a esto, ¿sí? Por eso la llamado de atención que está haciendo, ¿sí? Este hombre, acorde con la ética divina, es un hombre que está atento a la sabiduría de Dios. Y mis amados hermanos varones, quiero decirles en esta tarde, en esta mañana, que esto es sabiduría divina. Esto es sabiduría de lo alto. Siga esos principios y le evitarán a usted mucho dolor de cabeza. Ese es otro de los textos que encontramos allí, ¿no? Que es muy enfático con cada uno de los detalles que aparece allí. En la porción que sigue, una vez más, está enfatizando esa misma línea, ¿sí? Y podríamos nosotros hablar acerca de la mujer, o como algunos tienen en su mente algunos topes o acuerdos mentales que nos sacan de su cabeza, cuando dicen expresiones como todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Es una mentira, no es cierto. Eso no es cierto, ¿sí? Porque ahorita al cerrar mi mensaje voy
voy a entregar un texto muy especial de ahí mismo del libro de Proverbios, pero eso no es cierto. La Biblia habla de mujer virtuosa, también la Biblia habla de hombre virtuoso. Y esto que estoy hablando, el hombre acorde con la ética divina, ese es un hombre virtuoso, ese es un hombre diferente, ese no puede ser seducido, porque tiene el Espíritu de Dios, porque está protegido por el Señor, porque es fiel, porque piensa antes de actuar. Ese es un hombre especial. No todos los hombres somos iguales. Dios nos ha dado capacidades también y nos brinda su compañía para vencer la tentación. Miren la porción que sigue. Otra vez empieza con el texto la palabra hijo mío. Proverbios 6, el versículo 20. Empieza una vez más diciendo hijo mío. Un hombre acorde con la ética divina es aquel que obedece los consejos del Creador, del que nos diseñó. Dios conoce nuestras debilidades, por eso sus consejos. Él nos conoce porque Él nos formó. Nosotros no somos ajenos a los ojos de Dios. Él nos dio vida, Él nos creó y nos dio capacidades, virtudes especiales y características para bendecir a esa mujer que está a nuestro lado. Él nos conoce, por eso seguir los consejos de Él del que nos creó, eso nos hace hombres acordes a la ética divina. Miren esta porción de la Escritura, capítulo 6, versos 20 al 35. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guardarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón de si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Mis amados hermanos, esta porción de la Escritura podemos decir, cada frasecita que dice, penetra nuestra alma. Cada frasecita. Y es un texto contemporáneo. Hace 8 días decía yo acerca de esto, ¿no? De aquellos que piensan y dicen que la Biblia es un libro anticuado, que no es un libro para nuestra época, que no podemos tener en cuenta ese libro para regir los destinos de un país, de una nación. Pues déjenme decirles que la Biblia es el único libro que podríamos decir está contextualizado en todos los tiempos. Está contextualizado, no cambia, no varía. Tal vez podríamos afirmar lo mismo con el tema de la matemática, ¿no? 2 más 2 siempre siguen siendo 3, siempre siguen siendo 4. 2 más 2 siempre seguirán siendo 4. Pues la Biblia es un libro que no caduca, está vigente en nuestro tiempo. Podríamos resaltar cada frasecita de esta porción. Miren, yo quiero llamar la atención al versículo 23. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Un hombre acorde con la ética de Dios, con la ética divina, es aquel que obedece los consejos del Creador, ¿sí? El versículo 25, no codicies su hermosura, dice, no codicies
su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Acaso Dios no lo sabía? ¿Acaso Dios no lo sabía? Por eso sus instrucciones, por eso sus consejos, por eso su protección, por eso esos elementos que acompañan la sabiduría y que fortalecen nuestra vida. No codicies su hermosura. Dice, ni ella te prenda con sus ojos. Versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera, escuchen esta frase, el hombre es reducido a un bocado de pan. La vida nos lo dice. No solamente es un principio bíblico. Muchos hombres se enredan con mujeres, dejan su hogar y llegan a la desgracia. Es una maldición. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Sus negocios se acaban, su vida se destruye, que es lo peor. Su alma va camino al Seol, su alma va camino al infierno. El hombre es reducido a un bocado de pan, dice esa versión de las Escrituras. En la versión que yo tengo aquí, el capítulo 6, el versículo 26, dice de esta manera: por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Si te echas brasas en el pecho, te quemarán la ropa. Si caminas sobre brasas, te quemarán los pies. Y esas son las expresiones que utiliza este verso, ¿no? El versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Otra frase de resaltar aquí: no quedará impune ninguno que la tocare. No quedará impune ninguno que la tocare, dice ese versículo, ¿no? En mi versión aquí dice: si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. Es seria la palabra de Dios. Por eso esto nos llega a muchas personas. Por eso les parece ridículo. Por eso no lo aceptan. Pero es seria la palabra de Dios. Mire qué seriedad tiene esto para nosotros, varones. ¿Qué seriedad tiene esto para nosotros? ¿Sí? Otro más, dice el versículo 31. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Aunque si lo sorprenden robando, debe devolver 7 veces el valor de lo robado. A veces tiene que pagar con todas sus posesiones. Lo perderá todo. Lo perderá todo. El versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Un hombre acorde con la ética divina es aquel que obedece los consejos del Creador. Estos son consejos del Creador. Es falto de entendimiento el que comete adulterio. Así lo es. Y yo sé que es una lucha para todos nosotros los varones. Es una lucha. Es muy cierto. Pablo llegó a decir estas palabras: lo que yo quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Mis hermanos, si el saber que esos consejos divinos, esos consejos del Creador nos llevan a la presencia misma del Señor, si el saber eso nos puede ayudar, grábelo en su corazón, téngalo dentro de usted, piense antes de actuar, antes de ser impulsado por sus instintos animales, piense. Versículo 33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Mis hermanos varones, aunque tengamos a nuestro lado una mujer que nos perdone, ¿sí?, va a ser una mancha, una huella que usted va a llevar en su corazón, que lo va a atormentar por todo el resto de su vida. Eso es lo que nos está diciendo. Esos son consejos divinos, esos son consejos de Dios. Por eso piense antes de actuar.
Ese es mi consejo en esta mañana. Y finalmente, con la última porción que quiero mencionar en esta hora, es el pasaje que sigue, que también es introducido de la misma manera. Hijo mío, un hombre acorde con la ética divina es aquel que entiende las razones de Dios. Un hombre acorde con la ética divina es aquel que entiende las razones de Dios. Y quiero escuchar a un hombre leyendo esta porción. Proverbios capítulo 7, versículos 1 al 27. Proverbios 7, versículos 1 al 27. Vamos a escuchar esto en la voz de Harold. Proverbios 7 del 1 al 27, el título de ese texto, Las artimañas de la ramera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, y a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atibio de ramera y astuta de corazón, alborotada y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado, le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aoles y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como al necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Miren, mis hermanos, entre los pasajes que encontramos en el libro de Proverbios, tenemos dos pasajes que tienen una narración continua. Dos pasajes. Y por eso yo quise tomar estos dos domingos para hablar un poquito de esos dos pasajes, ¿sí? Son de los pocos pasajes en Proverbios que tienen una narración continua, porque los demás son chispazos que nos dan. Uno de esos es Proverbios capítulo 7, y que está haciendo un fuerte énfasis. Aquí su énfasis no es tanto en la mujer, su énfasis es en el hombre. En el capítulo 31 del libro de Proverbios, su énfasis es la mujer, no es el hombre. Pero son los dos pasajes que tienen una narración continua. Así lo está presentando. El enunciado de mi punto es: un hombre acorde con la ética divina es aquel que atiende las razones de Dios. Escuchen bien, es aquel que atiende las razones de Dios. Miren, una cosa quiero decirles en esta mañana, ¿sí? Seguramente que hay muchas personas como yo que tenemos tendencia a la terquedad. Muchas personas como yo. Pero déjenme decirles una cosa. Con alguien que yo estoy convencido que no puedo ser terco,
es con el Señor, con nuestro Dios, porque sus razones son verdad. Recuerden uno de los textos con los que empezamos la serie de meditaciones en esta pandemia, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Mis hermanos, mis queridos hermanos varones, machos, masculinos que me escuchan, ¿sí? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Lo que Él dice es cierto. Atendamos sus razones, atendamos sus consejos, atendamos sus verdades. Son ciertas, son ciertas. Y usted puede retar a Dios, usted puede desafiar a Dios, puede hacerlo, pero esté convencido que nunca le va a ganar. Esté convencido de esto. Usted puede retar a Dios. En la historia hay personajes que lo han hecho. Alejandro Magno fue uno de ellos. Cuando quiso reconstruir a Babilonia como la capital del imperio alejandrino. Cuando Dios había dicho, no se levantará en ti nación. Alejandro dijo, yo voy a hacer de este lugar la capital de mi imperio. Pues le duró muy poco su desafío a Dios, porque muy jovencito partió de esta tierra. Y Dios demostró una vez más que Él tenía razón. Es aquel que entiende y atiende las razones de Dios. En esta porción que acabamos de leer, como digo, es uno de los pocos relatos del libro de Proverbios que tiene un relato continuo, ¿sí? Una narrativa continua. Empieza otra vez con el término hijo mío. Y todo lo que menciona a continuación es la relación entre el hombre que se deja seducir por una mujer ramera. Todo el relato está dirigido hacia allá, ¿no? Dice el versículo 5, dice el 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, ¿sí?, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba caminando a la casa de ella. Y entonces el relato sigue hablando. Pero yo quiero llamar la atención al versículo 13. Hablando de ella. Dice, se asió de él, lo agarró y le besó. Y dice, miren esa expresión, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Yo les voy a traducir esto. Dice en términos que podamos comprender, dice la mujer, yo había hecho una promesa, un juramento de que este no se me escapaba. Yo había hecho un juramento de que este no se me escapaba. Y hoy he cumplido. Hoy he cumplido. Lo juré, lo cumplí, está diciendo. En su corazón ya había un sentir de engañar, de cautivar. Y esa es la actitud de esa mujer. Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, dice ese texto. En esta versión que tengo aquí que me acompaña, dice, pudo invitarme a comer y la carne ofrecida a mis dioses, hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Cumplí, dice ella, cumplí. Es una expresión bien fuerte aquí, ¿no? Para que nos demos cuenta. Pero yo quiero recalcar otra frase más para nosotros los varones. Dice el versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. Usted que se cree tan inteligente,
¿Usted cree que se cree tan sabio? ¿Usted que cuando hace estas cosas, cuando logra cautivar o más bien cuando se deja cautivar por este tipo de mujeres? Que se cree el varón más varón, el macho más macho. Miren lo que dice la palabra de Dios. Como va el buey al degolladero. Así lo expresa el texto bíblico. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Cuando usted hace alarde de la conquista, usted está allá, ¿sí? Me llamó mucho la atención una frase que escuché alguna vez que me hizo reír. De una persona costeña, que hablaba de este tipo de varones diciendo, esos son hombres mandarinos. Cuando dijo eso yo me sorprendí queriendo saber qué quería decir eso. Y dijo, se pelan muy fácil. Hombres mandarinos, se pelan muy fácil, caen fácilmente y sin embargo se creen muy machos, se creen muy valientes, pero van como el buey al degolladero, así lo dice la escritura, ¿no? Y miren el versículo 24, siguiendo con ese consejo, siguiendo con sus razones. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Por eso escribo, un hombre acorde a la ética divina es aquel que entiende las razones de Dios. Y ese es el llamado que nos hace. Ahora pues, hijos, oídme, estad atento a las razones de mi boca. En otra versión dice, el versículo 7, versículo 24, querido jovencito, obedéceme, pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer, ni pierdas por ella la cabeza. Las razones de Dios son valederas. Las razones de Dios tienen sentido. Sigamos sus mandatos, sigamos sus consejos, sigamos sus razones. Quiero terminar con este versículo que es único en el libro de los Proverbios. Yo dije en un comienzo quisiera empezar con ese versículo, pero dije no, voy a dejarlo para el final. Usted analice y decida, pero mire lo que dice este texto. Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El próximo domingo vamos a ver ese texto, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero hoy, este texto que poco se habla, esto casi no se menciona. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Inclusive es más, cuando yo estaba preparando mi enseñanza y encontré ese texto, dudé un poquito en ponerle el título al mensaje de hoy, de hablar de un hombre acorde a la ética divina o de hablar de un hombre de verdad, pero me parece que las dos están al lado. Un hombre acorde a la ética divina es un hombre de verdad, y un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Si usted, mujer, tiene a su lado un hombre de verdad, no lo pierda, no lo pierda, no lo pierda, es un tesoro. Si usted, hombre, no se considera un hombre de verdad, yo le invito hoy a que escuche, a que atienda la ética divina. Usted puede ser un hombre de verdad. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres en la tierra, pero muy pocos hombres de verdad. Los hombres de verdad son aquellos que están acordes a la ética divina. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Gracias por cobijarnos con tu amor, por darnos la fuerza, Señor. Bendito es tu nombre. Yo te agradezco por cada uno de los hombres, de los varones de verdad que me escuchan. Y te ruego por aquellos que están caminando
a seguir y a obedecer tus principios y tu ética. Que tú seas dando la fuerza, la fortaleza. Te lo ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. No olvidemos, mis amados hermanos, la iglesia no está cerrada. La iglesia está en su casa y usted es parte de la iglesia. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos.